colectivo y esfuerzo y su conocimiento que hemos compartido en este gran congreso, en estas grandes jornadas. Ay, qué Y bueno. avanzamos al siguiente Nada más. tema, que sería parálisis facial periférica, que está a cargo del doctor Johnny Churata Huarache. Él viene de Potosí, es neurólogo de planta de la Caja Nacional de Salud Regional de Potosí, docente de cátedra de neurología en la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí y cursa un posgrado en neurología en el Hospital de Clínicas Santa Paz. Le damos la bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. En principio quiero agradecer a la sociedad por la invitación. Pues voy a permitirme presentar el tema que me ha tocado, que se denomina parálisis facial periférica. Bueno, a modo de introducción, ustedes sabrán que la parálisis facial periférica es una neuropatía craneal muy común que consiste en una parálisis, es decir, una inmovilidad o parecia, debilidad de un lado de la cara, ¿no? Generalmente esta patología es de curso agudo o subagudo y puede progresar hasta 48 horas el curso de esta enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que resulta de una disfunción del nervio facial, principalmente en el canal óseo, más conocido también como el canal del nervio facial o canal de Falopio. Y se considera principalmente la causa idiopática. Al momento aún se considera idiopática, se hacen estudios y actualmente el diagnóstico es por exclusión. En la etiopatogenia es muy importante conocer la neuroanatomía, el trayecto del nervio facial, para entender este cuadro clínico, pues porque básicamente existen factores, ¿no? Ya sean inmunes, isquémicos, hereditarios, que están fuertemente relacionados con la etiología, pero que aún no están precisamente definidas. Se dice que el herpes simple latente en el ganglio geniculado es el que va a proliferar y va a migrar en el nervio facial y va a producir, ¿no?, la parálisis. Entonces tenemos que este nervio facial se origina en la porción caudal del puente o la protuberancia a través de varios núcleos que vamos a ir viendo: núcleos motores, núcleos sensitivos, núcleos sensoriales, núcleos parasimpáticos, y que van a emerger a través del canal o del surco bulboprotuberencial y posteriormente ingresar en lo que es el meato acústico, junto con el nervio vestibular y con el nervio coclear, ¿no? Van a transcurrir una serie de conductos canales donde los cuales se dice que se produce un proceso inflamatorio, un proceso isquémico, lo cual va a dar, ¿no?, la parálisis de este nervio, ¿no? En este trayecto es muy importante mencionar que va a haber ramas colaterales y que van a dar inervación a glándulas salivales, por ejemplo, la glándula submaxilar, glándulas lagrimales, ¿no? También existen ramas que van a distribuirse en lo que es el músculo estapedio para el control como un mecanismo de defensa en cuanto a los ruidos fuertes, y también ramos sensitivos, ¿no?, o sensoriales, que van a llevar información del gusto, ¿no? Entonces, es muy importante conocer esta parte anatómica de este nervio. Se dice que existen 6 segmentos en el trayecto del nervio craneal. De estos, principalmente, se van a dar en este nervio que es la porción petrosa del temporal, y que va a existir, ¿no?, estos segmentos
por ejemplo, el segmento intracraneal que habíamos mencionado, que se encuentra a nivel de la protuberancia y la cisterna prepontina. Y el segmento meatal, que podemos ver acá a través del meato acústico, que va a estar acompañado de estos nervios vestíbulo-coclear. Una vez que transcurre esta, vamos a ver que el segmento laberíntico es una región bastante importante y que se dice que en este segmento laberíntico es donde se produce generalmente el proceso de, de isquemia a este nivel, ¿no? Y posteriormente tenemos, después del segmento laberíntico, tenemos el ganglio geniculado y posteriormente una rama que es el nervio petroso mayor, que va a inervar lo que es las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, ¿no? Tenemos un segmento timpánico, el cual a su vez puede dar ramas, por ejemplo, al nervio estapedio, que es la que va a ir controlando la intensidad de la percepción de la intensidad del ruido. Tenemos el segmento mastoideo, ¿no? De donde se va a originar el nervio cuerda del tímpano, que es principalmente un nervio aferente sensorial que va a llevar información de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y tenemos el segmento extratemporal, es decir, aquella parte del nervio de donde va a discurrir el nervio facial, que sale ya del hueso temporal a través del agujero estilomastoideo y que va a dar ramas musculares, ¿no? Para el músculo digástrico, el nervio auricular posterior, para los músculos de la oreja, nervio estiloideo y las ramas terminales de la expresión facial, que son básicamente las ramas temporofaciales, cervicofaciales, ¿no? Entonces, es importante conocer esta anatomía para ir viendo los síntomas que van a presentar en distintos segmentos, ¿no? También se dice que existe una predisposición hereditaria en cuanto a la estrechez del canal de Falopio, principalmente en esta porción laberíntica, ¿no? Se ha identificado en el cromosoma 6 este gen que está relacionado con una disminución en cuanto al calibre de esta porción. Y se ha visto que existe una neuropatía isquémica primaria donde existe una reducción del flujo sanguíneo, posteriormente una inflamación que va a dar resultado una neuritis isquémica, ¿no? Posteriormente se puede dar una neuropatía isquémica secundaria, pues existe una alteración en la permeabilidad capilar de los vasa nervorum y acumulación de líquido, edema y por lo tanto compresión de este nervio, ¿no? En la presentación clínica, pues tenemos que la característica de esta es que es desde inicio agudo y que puede progresar en 48 y 72 horas. Los síntomas que podemos ver y diferenciar, ¿no? De acuerdo a este recorrido de este nervio en el canal de Falopio, por ejemplo, la hiperacusia, ¿no? Donde habíamos dicho que el nervio estapedio estaría afectada. Puede existir hiperacusia causada por la alteración de este nervio, alteraciones en el gusto y los ojos, por la alteración, por lesión a nivel de la emergencia de estos nervios, a nivel de los nervios linguales, que van a ir a recabar información gustativa, y sequedad de ojos por afección parasimpática, pues estos nervios, en este caso como dije, nervio. ¿No? El petroso mayor, pues es una porción simpática que va a ir a inervar la glándula lagrimal, la glándula submaxilar y puede verse afectada, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un examen neurológico, un examen oftalmológico, un examen del oído y de la glándula parótida para ir descartando y viendo las
alteraciones que podemos ver e identificar. Es importante reconocer que en una parálisis facial central, pues la hemicara inferior va a estar afectada, excepto la hemicara superior, porque la hemicara inferior tiene inervación bihemisférica, ¿no? Entonces es muy importante diferenciar aquello de parálisis facial periférica de la central. Tenemos escalas de clasificación y pronóstico. La más conocida es la de House-Bragman, donde la clasifica en estadios 1, normal; 2, disfunción leve. FAIS es una escala donde la evaluación es más corta, es de mayor confiabilidad, e incluso se puede utilizar en teléfonos inteligentes para clasificar el tipo de la severidad de la parálisis facial. También tenemos en la escala de Sony-Brock, que toma en cuenta a mayor detalle las cincinesias postparalíticas. Esta es la escala de Sony-Brock, donde tenemos la evaluación de la simetría en reposo. Se da un puntaje, se evalúa la simetría de movimientos voluntarios y también el tipo, la gravedad de las cincinesias, ¿no? Entonces se saca un puntaje y se puede dar pronóstico en función a esta escala de gradación. Se puede utilizar la electromiografía, la electroneurografía, principalmente para pronóstico, ¿no? Para el pronóstico y el tratamiento, y diferenciar si el tratamiento podría ser farmacológico o tratamiento quirúrgico. Principalmente se basa en la viabilidad y funcionalidad de este nervio. Se dice que una degeneración axonal de más del 90% pues va como indicación quirúrgica, ¿no? También se puede utilizar tomografía computarizada de alta resolución, principalmente para estudiar el trayecto del canal de Falopio, donde habíamos visto que a nivel del segmento laberíntico es donde se puede observar alteraciones de estrechez principalmente. Existen otras patologías que van a estar concomitantes con la parálisis facial periférica, ¿no? Condiciones médicas como infecciones bacterianas, micobacterias, virus, parásitos, garrapatas, ¿no? Tumores, por ejemplo, los schwannomas, trastornos neurológicos autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple se ven muy frecuente acompañando a esta patología. El trauma es muy importante, que los traumas del hueso petroso van a producir también parálisis facial. Y otras patologías, por ejemplo, poliesteatomas a nivel del conducto auditivo externo, la diabetes y enfermedad ósea de Payet, por ejemplo, pueden ser causas también de una parálisis facial periférica. En el tratamiento se dice que el beneficio máximo se observa cuando se comienza a dar los esteroides dentro de las 72 horas posteriores al inicio del tratamiento, las cuales son muy frecuentemente utilizadas, por ejemplo, la prednisona de 50 a 60 miligramos durante 10 días, ¿no? También se utilizan los fármacos antivirales, lo que se indica es de aciclovir 400 miligramos 5 veces al día durante 5 días. No existe evidencia de que el uso de antivirales solos, por sí solos, puedan dar un beneficio adecuado, incluso agregados con los corticoides, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, donde se evaluó a los pacientes la recuperación completa a los 3 y 9 meses, una evaluación completa teniendo en cuenta que tiene una escala de House-Bragman grado 1, se vio que existe mayor recuperación o recuperación exitosa con el uso de aciclovir más prednisona, ¿no? El aciclovir solo no dio efectos favorables, al igual que
la prednisona más el placebo por sí solo. Entonces, se va ya viendo que la combinación de prednisona y aciclovir es muy favorable para ese tipo de patologías. Pero ya en esta otra revisión donde indican que incluso la unión con aciclovir y corticoides ya no es tan recomendada. Solo se recomienda el uso de solo corticoides, ¿no? Prednisona. Ya no tanto el uso de aciclovir concomitante en el tratamiento. Otros tratamientos que se utilizan, por ejemplo, la fisioterapia, ejercicios faciales, reentrenamiento neuromuscular, también han demostrado una recuperación más rápida. También se está utilizando la terapia con láser de baja frecuencia, que básicamente tiene un mecanismo antiinflamatorio, produce mayor vasodilatación, calor local y que puede ayudar de alguna forma a la recuperación de esto. Tenemos en el tratamiento quirúrgico la descompresión quirúrgica medial al ganglio geniculado. Se indica que esto es más efectivo dentro de las 2 semanas y tiene la indicación, ¿no?, de donde una electroneurografía supere el 90% de la degeneración. También existen otros tratamientos, por ejemplo, las cirugías de reanimación facial, donde, por ejemplo, el cabestrillo estático para lograr una simetría en cuanto a la caída del ángulo del labio, ¿no? La escisión de uña del labio para lograr una simetría relativa. Tenemos también para los pesos, ¿no?, de los párpados, para el lagoptalmus, que podría solucionar de alguna forma esta simetría. Y el levantamiento de cejas y cara también, son cirugías estéticas que podrían ayudar, bueno, en casos de una parálisis facial muy severa y que, bueno, ya haya comprometido el nervio de forma definitiva, ¿no? Y, bueno, las cinesias posparéticas, aquellos movimientos involuntarios, esos tipos en la encara, que en su prevalencia parálisis de Bell, y que pues escala de Sunnybrook en reemplazo a la de House-Brachman, porque esta ya es más completa, evalúa incluso las cinesias y pues también nos puede servir para el manejo de esta complicación, ¿no? El tratamiento en estos casos es la toxina botulínica y la cirugía, fisioterapia y la biorretroalimentación. Muchas gracias. Buenas noches, hay una pregunta de la doctora. Doctor, buenas noches. ¿Ha tenido alguna experiencia con la infiltración de anestésicos locales en los sitios de salida de las ramas de nervio facial? Le pregunto porque hemos tenido alguna experiencia sobre todo con los casos de los pacientes que no han sido tratados de manera adecuada, incluso 2 o 3 semanas de haberse producido el evento, con anestésicos locales. No sé si tiene alguna experiencia usted o que nos pueda decir. No tengo experiencia al respecto. Al igual, ¿no?, en las guías que he revisado, no encuentro la terapia con anestésico local, tal vez en el Ramsay Hunt, por el dolor, podría ser, ¿no? Claro, es lógico que en el Ramsay Hunt el dolor óptico a ese nivel podría beneficiarse de la infiltración con anestésico y aplacar el dolor a ese nivel, ¿no? Ya, porque estuve hablando con un especialista chileno que hace terapia neural, ya le digo, en los sitios donde se vuelve periférico la rama del nervio facial, y se hacía estimulación, en este caso, con anestésico local y con esteroides asociados, y algunos solo con anestésico local. Y ellos decían que tenía buenos resultados en cuanto a la
a la progresión de la parálisis y a mejoramiento más rápido en estos casos que no se han tratado adecuadamente al inicio. Está bien. Bueno, es bastante interesante. ¿Tú recomiendas electromiografía en estos tipos de pacientes? Y si Sí, lo doctor. recomiendas, Sí, ¿por qué? especialmente en aquellos casos, como dice, ¿no?, la literatura, donde no hay una mejoría, por ejemplo, hasta las 4 semanas no hay mejoría, entonces se debe indicar una electromiografía para ver si existe lesión axonal. Si existe lesión axonal, pues el tratamiento quirúrgico de descompresión sería una indicación también, ¿no? Y si es una lesión mielínica, Doctor. si es una lesión mielínica solamente, Mielínica. Bueno, sí. bueno, existen criterios, ¿no? Si es más del 90%, principalmente axonal. Axonal es la indicación de cirugía. Y mielínica, pues el tratamiento medicamentoso y fisioterapéutico se puede establecer el cuadro. ¿con qué frecuencias ves un tumor de ponto cerebeloso? Tumores del ángulo pontocerebeloso, no es muy frecuente, pero la característica clínica de esta es que el curso es progresivo, ¿no? Es progresivo, crónico, la parálisis facial y además va acompañado de afectación de otros pares, ¿no? De otros pares craneales adyacentes y, y pues alguna vez me he topado con ese tipo de pacientes donde quería pasarlos rápidamente, parálisis facial periférica rápidamente, pero siempre hay que ser un poco más minuciosos y podemos incluso obviar o pasar por alto ese tipo de patologías, ¿no? Un aplauso. Bueno, doctor, quiero aprovechar para entregar este reconocimiento, por el agradecimiento, por su participación y poder compartir su tema con el auditorio. Muchas Gracias. 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 Una fotito, doctor. Gracias.